Dentro de la tercera parte de este capítulo de anestesia, vamos a conversar respecto un poco a la comparación de los diferentes tipos de anestésicos locales que usamos en odontología. Tenemos unos tiempos en promedio de duración que podemos revisar entre 90 y 200 minutos. El tiempo que se maneja principalmente en lo que es tejidos blandos. Mepivacaína, que tiene un tiempo de acción superior en la parte mínima y en la parte máxima. Bupivacaína, recordemos que es el que más dura. Y lo que es la prilocaína, que en nuestro grupo de medicamentos en el Ecuador no es fácil conseguirlo y no es de uso frecuente. También va a depender qué tan rápido se absorba respecto a lo que es el pH que tiene el anestésico, qué tan liposoluble es, o sea, qué tan fácil ingresa en la membrana de la célula nerviosa, y lo que es también la unión a las proteínas. Entonces es una tabla que nos explica por qué algunos medicamentos duran más tiempo que otros, y siempre tenemos el medicamento guía, que va a ser la lidocaína, considerada como el referente, por eso es 1, y se tiene una unión de las proteínas de 65. Entonces, en este caso es un referente en el cual nos indica por qué unos medicamentos actúan de forma más potente y de mayor tiempo. Algo que también en ocasiones se nos escapa de la mano es el conocimiento de los vasoconstrictores. ¿Sí? Normalmente usamos solo o conocemos solo la epinefrina, pero tenemos algunas otras opciones en el mercado que también se encuentran, como son la levonorepinefrina, lo que es la dopamina, que sí se utiliza en el ámbito médico, y lo que son las de origen de no catecolaminas. Principalmente ahora tenemos la felipresina, que es la que se utiliza, y la fenilefrina, que utilizan bastante los cirujanos de nariz para cauterizar o para disminuir el sangrado de las fosas nasales. Dentro del área de complicaciones y accidentes, hemos clasificado de acuerdo a 5 parámetros, lo que es una fractura mecánica, un daño en los tejidos, una punción que genere dolor, una aspiración positiva, significa que entra el anestésico dentro de un vaso sanguíneo, y una sobredosis. Ahora, dentro de lo que es la fractura de una aguja, normalmente es algo infrecuente por usar de manera no técnica la anestesia, y algo que sí me gusta indicarles y algo que les indiqué en en la primera clase, el módulo 1 de lo que es anestesia, es una correcta colocación. Entonces, les tengo dos imágenes que, aunque parezcan similares, no lo son. Entonces, algo que siempre hago énfasis es en la ubicación del dedo de apoyo, ¿no? En este caso debería ser justo a nivel del pulpejo del dedo y no a nivel profundo. ¿Por qué? Porque ahí se traba. Entonces, lo máximo que deberíamos colocar es a este nivel para generar una estabilidad, y también tener cuidado de no pasar completamente los dedos para anestesiar. Ahora, otra cosa importante es que siempre que usted anestesie, tiene que ir revisando que va corroborando que la anestesia va depositándose de forma progresiva, y antes de hacer eso, verificar que no tenga ningún retorno venoso cuando haga la aspiración negativa, ¿no? Es importante. ¿Qué es lo que causa una fractura de una aguja? Por lo general, un movimiento inesperado del paciente. Entonces, ese caso, la técnica que a mí me gusta enseñar es que nunca hay que anestesiar con la mano alzada, sino siempre se tiene que usar ya sea el dedo meñique o el dedo anular para apoyarnos en los dientes del paciente o en la cara, para cuando el paciente se mueva también mi mano juntamente con la aguja, ¿no? No hay que usar agujas reesterilizables, es solamente de un uso. Hay que verificar que la aguja está en una dirección correcta, en el eje,
del émbolo, ¿sí? Porque si no nos marca de una colocación inadecuada, un defecto del carpule o un defecto de fábrica de la aguja que también suele ocurrir. Si sucede, ¿qué hacemos? Obviamente tenemos que manejar la calma, informar al paciente lo que pasó y es más sencillo hacerlo en, bueno, intentar buscar la aguja en un tiempo, ¿no? O sea, evitar que el paciente cierre la boca, colocarle un bloque de mordida y analizar la situación y ver si el fragmento es visible, de una vez hacer un corte ligero y retirarlo, ¿no? Si el paciente cierra la boca y deglute, la aguja se mueve. Entonces, es difícil intentar sacar una aguja en un segundo tiempo y más bien es mucho más fácil hacerlo en un solo tiempo. La punción dolorosa nos marca una incorrecta técnica anestésica y principalmente es una técnica que estamos en contacto directo con el nervio o hacemos un contacto de manera subperióstica inicialmente y eso genera mucho dolor, ¿no? La anestesia subperióstica, como genera la disección de los tejidos, genera dolor y no debe utilizarse sino en un segundo tiempo. Y en ocasiones también debemos tener cuidado de reanestesiar muchas veces porque puede generar una inflamación muscular que nos lleve a un trismus. La aspiración positiva va a basarse en si tenemos o no un carpule que sea correctamente fabricado, que tenga un hook o un gancho que permita que el anestésico pueda retornar y ver si es que estamos en un vaso. Y la otra cosa que le recomiendo es que siempre debemos colocar la anestesia de forma lenta y progresiva y observar el cartucho a ver si es que se contamina o no con sangre. Tenemos varias complicaciones que bueno, son poco frecuentes, gracias a Dios son poco frecuentes. Yo he visto un par de veces porque el anestésico en sí es bastante seguro, ¿no? Dentro de las complicaciones regionales observamos alteraciones en la visión, básicamente por una disminución del flujo sanguíneo a través de la arteria de la retina y la arteria oftálmica. En este caso, he enumerado varios tipos de problemas que pueden ocurrir a nivel de los ojos o de la visión. Es, por ejemplo, una visión doble, ¿sí? Que es la diplopia, una maurosis, que es una pérdida transitoria de la visión, ¿sí? Una apoptosis es la salida del globo ocular ligeramente, una midriasis y miosis, alteraciones a nivel de la pupila, dilatación y contracción. En oftalmos es una depresión de la cavidad ocular que genera una depresión del globo y también se han reportado, aunque son bien infrecuentes, que se produzca una ceguera permanente por este tipo de problemas. Ahora, en cuanto a cómo sucede este tipo de accidentes, muy generalmente es una combinación de dos cosas. Una técnica inadecuada y también una variación anatómica de nuestro paciente, ¿no? Entonces, en técnica inadecuada hablo de una cantidad excesiva de anestésico, de varias repeticiones o una colocación en una zona que no se debe del anestésico, ¿no? Tenemos también lo que es la parálisis facial. En este caso, cuando es anestésico, es de forma transitoria, ¿sí? Y se da debido a que en la técnica que usamos pasamos muy cerca de lo que es la cápsula de la parótida y ahí inhabilitamos alguna de las ramas del nervio facial. Dentro de las características importantes tenemos la alteración temporal de lo que es el marginal mandibular que evita que traccionemos la comisura de la boca, como la imagen inferior, y también lo que es la parálisis de Bell, que es una alteración en la cual no permite el correcto manejo a nivel del párpado superior. También tenemos que si no hacemos la succión negativa o la aspiración negativa, podemos dañar a lo que es un vaso importante o un vaso de mediano calibre y eso nos puede generar un hematoma, ¿no?
La parte fisiopatológica de la alteración del ojo se escribe justamente lo que le expliqué en palabras sencillas, ¿no? Una alteración a nivel de la arteria oftálmica, que vemos acá, y a su vez de la arteria central de la retina, que son las principales guías que tenemos para la nutrición del ojo, ¿no? Arteria oftálmica y arteria central de la retina. ¿Mediante qué técnica puede generar eso? Una técnica que esté en el plexo póstero superior, ¿no es cierto? Alveolar, de cantidades principalmente inadecuadas, que haga que llegue el anestésico con su componente vasoconstrictor a esa zona, ¿no? Como mencioné, la parte de la amaurosis, una pérdida de visión transitoria, ¿sí? Debido a una disminución de la cantidad de sangre que entra al globo ocular, ¿no? Hay varias explicaciones. Dentro de la más común, obviamente, es una anastomosis que se presenta y se fijan, ahí está puesto de forma transitoria. Entonces, es algo que dura, si es causado por el anestésico, es algo que va a pasar y tenemos que mantener la calma y obviamente detener un momento el procedimiento hasta ver si no tenemos otro síntoma de alguna otra alteración, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una llegada de anestésico mediante ya sea la arteria oftálmica o la arteria meningia media, a través de lo que es la arteria lagrimal y como definitivo, que es lo que daña al final, es justamente la arteria central de la retina. También hay un síndrome de Horner que no es común ver, pero se complementa con un bloqueo al ganglio ciliar y cuando esto ocurre tenemos una alteración del globo ocular en cuanto a su posición, ¿sí? Una especie de salido con alteraciones del tamaño de la pupila y visión doble, ¿no? En este caso, si recordamos, no hemos mencionado un poco lo del plexo pterigoideo. Acuérdense, se encuentra a nivel posterior, tenemos la tuberosidad, tenemos la apófisis pterigoides y posterior a eso tenemos lo que es el plexo pterigoideo. Entonces, si hacemos mala técnica y usamos una cantidad excesiva de anestésico a nivel del plexo, superior alveolar posterior, sí, la parte más externa que vimos, podemos llegar a esa zona y potencialmente generar un síndrome de Horner. A lo que nos preguntaron, no sé si este grupo o el anterior, qué es lo que pasa con la sobredosis. En este caso va a depender un poco si la sobredosis va a ser leve o moderada o de moderada a severa. Y la respuesta es como bastante individual con cada uno de los pacientes y estadísticamente se ha observado que hay más frecuencia de sobredosis cuando se utiliza la mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. Esto ya revisamos un poco de las dosis máximas. Esta también, aunque ven en odontopediatría, es una fórmula sencilla en la cual se puede calcular la dosis anestésica en pacientes pediátricos. A mí principalmente me gusta la inferior de la regla de los 25, que nos menciona que por cada 25 libras de peso deberíamos colocar un cartucho anestésico. Tenemos varias fórmulas de pacientes pediátricos. Van a variar la fórmula si es un paciente menor de 1 año, ¿no es cierto?, en meses. Si el paciente es de 2 a 6 años, son las fórmulas comunes que utilizamos y en este caso debemos colocar lo que es la edad en meses, por ejemplo, 5 meses más 9 y dividimos para 2 y podemos sacar la cantidad de anestésico que va a necesitar nuestro paciente. Igual, en niños, edad por 2 más 8.5 y ahí podemos calcular, los kilogramos del paciente y a partir de los kilogramos seguir estos principios, ¿no? El principio de cantidades, igual tanto de Lippi y Malamud se aplican. Entonces, cuando llega a la consulta un niño,
y no sabemos el peso, podemos aplicar estas fórmulas de abajo, ¿no? Si sabemos el peso, podemos calcular, para no hacer la fórmula compleja, relacionamos 25 libras del niño con un cartucho. Entonces, son tips que pueden utilizar y bueno, en odontopediatría ven esto un poco más a profundidad. Tenemos las cantidades de anestésico dependiendo a la talla. Eso se llama una cantidad de masa muscular, talla en relación a peso, superficie corporal. Y tenemos lo que puede ocurrir en un paciente que tiene una intoxicación leve. Entonces, una de las primeras cosas que aparece es que el paciente está como nervioso, luego tiene una actividad como de excitabilidad, tiene una sensación de vértigo, o sea, mareo, tiene una sensación como de desorientación, se encuentra desubicado, y obviamente si es que no hacemos un cambio posicional que les voy a explicar, podemos llegar inclusive a perder la conciencia, y dentro de eso, o previo a eso, también podemos encontrar alteraciones visuales y auditivas. Recién, como hace unos 3 meses, antes de que estos problemas, me llamó uno de los doctores que trabajamos juntos y me dijo que le anestesió al paciente y pues dejó de ver. Entonces, justamente le expliqué un poco de las complicaciones mediante la arteria central de la retina y lo único que le pregunté realmente es la cantidad que usó y si el paciente tiene algún otro problema que agravara la situación, como por ejemplo un glaucoma o glaucoma, que tenga alteraciones de glucosa que le hayan dañado el ojo, y eso obviamente genera un peor pronóstico. Pero si es un paciente que no ha tenido problemas oculares, realmente debería pasar el efecto así como vino. Cuando hay sobredosis alta, acordémonos que primero tenemos la etapa de excitación cuando hay sobredosis y luego cuando es alta pasamos ya a una etapa de depresión. O sea, el cuerpo se estimula mediante la sobrecantidad de medicamento y luego se deprime, ¿no? Entonces ahí tenemos una depresión, respiramos de forma más ineficiente, tenemos una alteración del sistema nervioso central, una excitación cardíaca, ¿y eso qué va a generar? Una reducción del gasto que tengamos, va a latir menos veces el corazón y eso nos va a ocasionar también que nuestro paciente curse con lo que es una hipotensión, ¿no? Baje la presión porque el sistema se encuentra ya en una fase de depresión. Este tipo de sobredosis debe manejarse un esquema hospitalario, ¿sí? Y deberíamos, ¿cómo se maneja esto en un hospital? Con dosis intravenosas de una benzodiazepina. En este caso, las más comunes el diazepam y el midazolam. Y también hay que vigilar de cerca lo que es la frecuencia cardíaca, lo que es el ritmo y la parte respiratoria para manejo propio ya de una emergencia de un problema de riesgo cardiorrespiratorio. Complicaciones regionales, ¿qué más puede ocurrir? Puede haber trauma directo, que es un desgarro por uso inadecuado de la aguja, un hematoma intraneural, o sea que al momento de hacer la técnica, cuando le damos al nervio, por lo general el paciente siente como un tipo de calambre y deberíamos retirarnos con la aguja de esa zona. Toxicidad, ya revisamos, daños que pueden ser en la membrana nerviosa y alteraciones que pueden ser de origen detergente y en caso también de apoptosis, o sea que la cantidad de anestésico que creamos va a generar una presión. Acordémonos que la presión excesiva genera una isquemia y la isquemia termina llevando a una necrosis. Las alteraciones que hemos revisado también se van de acuerdo a complicaciones locales. Cuando tenemos un problema de tipo sangrado debido al anestésico, lo que debemos hacer es usar los principios que hemos estudiado. Aplicar presión, ¿sí?, en la zona y verificar que nuestro paciente tenga de forma correcta los valores hemostáticos, ¿no? Tiempos de coagulación, plaquetas, pero principalmente es la presión y lo que es la aplicación de un elemento térmico, en este caso el frío. Cuando hemos parado la hemostasia,
no hay nada más que hacer sino presionar en sí con gasas o de manera externa, ¿no? Cuando se genera un hematoma por anestésico, tenemos que asegurarnos que realmente el hematoma se encuentra en una sola ubicación o un solo espacio. En este caso, debemos realizar un drenado, ¿sí? Con el objetivo de que el hematoma no genere una sustancia nutritiva para el crecimiento bacteriano, ¿no? Deberíamos asegurarnos que la hemorragia paró, que el hematoma esté estable, ubicar el espacio, ver nervios y arterias para no dañar más la zona y hacer un drenado. Un drenado basamos en una incisión, una presión en la zona para hacer que la sangre se evacúe del espacio que se encuentra. En ocasiones también vamos a observar un tipo de equimosis generado por la extravasación de sangre en la técnica anestesia. Principalmente, por ejemplo, esta imagen observamos que es por una anestesia que se hace en la zona infraorbitaria bilateral por un tratamiento nasal, ¿no? Entonces, son complicaciones propias y solamente son cambios de coloración generados por la descomposición de la hemoglobina. Cuando tenemos el hematoma, es importante reconocerlo, suspender el tratamiento, generar presión, ¿no es cierto?, para que el hematoma drene y eso genere también una hemostasia, manteniendo la presión y aplicar frío primero para generar el elemento de vasoconstricción y luego calor para disminuir la cantidad de edema que va a producir este tipo de afección. Si tenemos que el hematoma se encuentra en relación a lo que es la cavidad del seno maxilar o del ojo, vale la pena manejar lo que es un esquema antibiótico por el hecho de que hay elementos tanto en el seno maxilar como en el canal lagrimal que podrían generar una infección. La equimosis es una complicación leve, tenemos que darle tranquilidad al paciente y va a remitir en 1 o 2 semanas. Esto también es algo que he visto frecuentemente y la isquemia se va a producir cuando el paciente se le ha inyectado una cantidad excesiva de medicamento anestésico, básicamente en una zona que tiene muy poca capacidad de absorción, como es el paladar, ¿no? Si eso ocurre, acordémonos que la isquemia ocasiona una necrosis, y al final eso puede traducirse en lo que es una cielometaplasia necrotizante. ¿Qué significa eso? La en sí se termina necrosando y hay un cambio de tejido que es lento, el paciente se queja porque es doloroso, bueno, y no pasa más, ¿no? Pero es un problema que se puede evitar usando la técnica correcta, pero más que la técnica, las dosis adecuadas. Este es un caso que me llegó hace un par de meses, justamente de una cielometaplasia necrotizante. ¿Y qué pasó? El doctor utilizó varias veces anestésico en una zona porque el paciente seguía quejándose del dolor. Entonces, como nos acordamos, tenemos dosis máxima por regiones y si pasamos de eso, podemos generar lo que tuvo este paciente, una necrosis, ¿no? Llegó conmigo, le anestesié de forma tradicional y le pude quitar, obviamente no coloqué anestésico en el paladar en la misma zona, sino posterior, en la técnica tradicional de donde se encuentra el nervio palatino anterior y vestibular en el plexo, en este caso en el plexo alveolar medio superior. Y lo retiré el diente sin muchos problemas. Pero el paciente sufrió más o menos entre 3 y 4 semanas que se necrosó el paladar y tuvo un recambio, ¿no? Durante ese proceso, obviamente la necrosis genera un mal olor, ardor y molestias en el paciente. Juntamente, otro efecto, este no es mi caso, es un caso de libro, que también genera un tipo de úlcera que también genera dolor. La otra cosa que les va a tocar, a mí me ha pasado como unas 5 o 6 veces, es que les pase un fenómeno o síndrome de Bell.
En este caso, la anestesia que se coloca debido a una anastomosis que se encuentra no en todos los pacientes, junto con la cuerda del tímpano, que es, acordémonos que es una rama derivada del nervio facial, genera que el paciente pierda la capacidad de cierre del párpado, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que reconocer que el párpado sea el único afectado. Tendremos que revisar que la pupila se encuentre dilatándose correctamente y verificar que el paciente no haya perdido la visión. Si es solamente algo motor, mecánico del a mí preferiblemente me gusta colocarle un parche para que el ojo no se quede expuesto y no haya un tipo de lesión por resecamiento y continúe el procedimiento, ¿no? Obviamente siempre y cuando el paciente entienda y se encuentre tranquilo con mi explicación. Entonces, este fenómeno es frecuente, lo que tiene que hacer usted es identificarlo, verificar que no tenga una alteración de la visión, que las pupilas se contraigan de forma correcta y pudiera continuar. De lo contrario, si deberíamos suspender el tratamiento, preferiblemente cambiar la posición del paciente a sentado, ¿sí? Y esperar que el efecto anestésico pase, ¿no? Otro elemento que habíamos conversado al inicio en cuanto a anestesia, parestesia, hiperestesia, son los daños generados por algo mecánico, ¿no? Entonces, en ocasiones, y lo más frecuente es que generemos una parestesia, o sea, una pérdida de sensibilidad por una técnica anestesia en la zona mentoniana. Es lo más frecuente. La recuperación de este nervio va a depender del daño que hagamos. Si el daño es presión, si el daño es desgarro, si el daño es aplastamiento, va a diferenciar un poco el tiempo de recuperación, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, bueno, un desgarro parcial, ¿no? Si el desgarro es total, pues no vamos a recuperarlo, ¿no? Excepto que hagamos una cirugía, microcirugía uniendo los bordes de los nervios. En este caso, no hay un tiempo específico de cuánto deberíamos esperar para que el paciente recupere o cuándo termine el lapso de recuperación. Algunos autores mencionan que hasta un año, la experiencia que me ha dado y lo que yo he visto es que si el paciente no recupera a los 5 meses la sensibilidad, ya no va a recuperarla, ¿no? El sistema nervioso tiene un mecanismo de reparación más lento, pero lo que he visto yo es que luego del quinto mes, el paciente ya no mejora. Por lo general es un daño mecánico, un desgarro a la aguja, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado en lo que el paciente nos dice o siente durante la técnica anestesia, ¿no? Si estamos en un contacto directo, el paciente se va a quejar de un dolor tipo calambre y tenemos que acordarnos que no hay que colocar en la zona exacta del nervio o de la salida, sino cercano para que el anestésico se disemine y haga su efecto. Es un estudio que he traído y también nos explica un poco de cuáles son los promedios de daño solamente al momento de anestesiar. Entonces, ahí viene la importancia del consentimiento informado en todas las acciones que hagamos en el área dental, ¿no? Vemos que los valores nos dicen que de todas las anestesias que tenemos, se generan un 0.15 a un 0.54% de anestesia que se curan de forma espontánea y un 0.01 que no se curan y permanece el daño para siempre, ¿no? De forma permanente. Si ponemos en números cuánto es, uno de cada 10.000 pacientes va a sufrir un daño permanente de un nervio al momento de anestesiar. La causa, inyecciones continuas, el hecho que el paciente tenga la sensación de shock eléctrico y no retiremos la aguja, son opciones en cuanto a lo que podemos verificar, pero a veces ni siquiera siente el paciente nada y eso puede generar también un daño, ¿no? Ahora, dentro de los daños frecuentes por nervios, se encuentra liderando el nervio lingual y segundo, el nervio dentario inferior o alveolar.
¿Por qué? Tiene algo mecánico de lógica, debido a que el nervio lingual es el que más variantes presenta en cuanto a número de fascículos nerviosos por nervio. Acordemos que el nervio es igual que un cable eléctrico que tiene varios cables pequeños dentro, pero el nervio lingual tiene como característica que en un 30% de nuestra población presenta un solo fascículo, ¿sí? Entonces, si al momento de hacer la técnica con la aguja desgarramos el fascículo, es más probable que ese daño no se pueda reparar. A lo contrario, si nuestro nervio lingual o el de nuestro paciente tiene 5, 6 fascículos, la aguja puede dañarlo, pero no lo termina cortando, ¿no? Entonces, va a depender un poco también de la mala técnica y la característica de cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo es el daño nervioso? Trauma directo, o sea, con la aguja lo dañamos, un hematoma intraneural que genere dentro del nervio y en ocasiones también un anestésico por la cantidad o las veces repetitivas que coloquemos genere una toxicidad. Ahora, cuando tenemos un daño nervioso, tenemos varias opciones de tratamiento que no hay un protocolo como tal o un tipo de consenso, sino hay varios autores que recomiendan diferentes elementos, ¿no? Principalmente, a mí, por ejemplo, me gusta manejar lo que es un complejo vitamínico B, que es un elemento que se llama núcleo CMP forte, que lo único que es un elemento basado en un multivitamínico, principalmente el grupo B, y se administra de cada 8 a 12 horas por un periodo de 3 semanas. Otro elemento que nos ayuda es el elemento dirigido para lo que son los dolores nerviosos, que sería la pregabalina, 75 miligramos o 150 miligramos cada 12 o 24 horas, igual más o menos como 3 semanas. ¿Cuál es el defecto? Este tipo de medicamento, pregabalina, genera sueño, genera cansancio, entonces también hay que ver los efectos nerviosos. Otros elementos que son importantes es la electroestimulación, ¿sí? Que ayuda a estimular las fibras nerviosas periféricas. Otros elementos de medicamentos es el gangliósido GM1, que ayuda y colabora en cuanto al recambio celular. Elementos como el láser blando también estimula a la reparación. Y cuando hay un daño mecánico, suturar con microscopio con sutura de 8 y 10 ceros. Creo que esto. No, todavía estamos. Perdón. Ahora, hay otros tipos de daño que son importantes reconocer. Daño generado porque administramos un medicamento que tiene mucho tiempo de duración, mucho tiempo de latencia, y eso genera que el propio individuo se lastime, ¿no? Entonces, niños o pacientes que tienen alguna alteración psicomotriz, tenemos que tener cuidado que el paciente tenga un tipo de mordedura. Bueno, el medicamento correcto, indicarle al papá, los tipos de úlcera. En ocasiones, cuando manejamos anestesia que es local en zonas no comunes como lengua, mejilla, podemos generar igual una úlcera generada por una necrosis, en ocasiones por mucha cantidad de líquido en una zona pequeña. A ver, este de aquí. Algo que también ocurre, y no necesariamente es siempre con infecciones, es que el paciente genere un trismus que va a ser una limitación de la apertura bucal. En este caso, se debe a que hemos anestesiado y hemos generado un sangrado a nivel del pterigoideo interno. Recordemos que este músculo se inserta en la cara interna de lo que es el ángulo mandibular y es el que permite el descenso mandibular. En este caso, este músculo
va a generar una inflamación que evite que el paciente pueda abrir de forma correcta. Causas, igual hematoma, también procesos infecciosos, múltiples infecciones o volúmenes anestésicos excesivos. Justamente como les mencioné, alteraciones a nivel muscular, mala técnica, colocación de anestésicos sin una previa asepsia en la zona y infecciones. La causa de la infección en una zona anestésica, por lo general, está por usar agujas que son reutilizables, utilizar en un paciente que está con una infección severa anestésica justo en la zona. Cuando un paciente está infectado, deberíamos principalmente bloquear la zona a trabajar de forma troncular y no local, ¿sí? Y siempre tener el cuidado de limpiar las áreas con una solución antiséptica o germicida previo de la colocación de la aguja. Otra cosa que es importante, debemos que tener cuidado también, por ejemplo, si tenemos una infección, debemos primero colocar anestésico regional y al finalizar todo, podríamos colocar anestesia cerca de la infección. ¿Por qué? Si colocamos primero una infección, la aguja se contamina y puede inocular la infección en otras zonas de la boca. Es bien importante cambiar y si sospechamos de la infección, lo único que tendríamos que hacer es cambiar la aguja para usar una aguja nueva en un sitio donde no esté la infección. Bueno, eso ya conversamos. Y este es lo otro que me gusta compartir porque viene en lo que es en el CASES. Es una alteración que es rara, pero también se puede generar y es en relación a los ésteres, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual los ésteres se han dejado de utilizar? ¿Sí? Y es porque algunos ésteres en la forma que metaboliza su componente o su molécula en la sangre genera genera o produce una metahemoglobinemia. O sea, ¿qué genera? Genera un daño a nivel del eritrocito en su molécula hemoglobina que ocasiona una deficiencia de la capacidad, o sea, ocasiona que la molécula se vuelva deficiente al momento de llevar oxígeno a los tejidos. Relacionado, como les mencioné, a los ésteres, benzocaína, prilocaína, el medicamento que se utiliza para revertir este proceso es el metilene azul, 1 miligramo a 2 por kilogramo de peso. Y lo raro es que ocurre de forma tardía, ¿no? Entre 2 y 4 horas. La ventaja es que obviamente estos medicamentos ya no se utilizan de forma tradicional y un defecto inicial sería cuando está afectado el 10 al 20% de la población de lo que es los eritrocitos y eso va a generar una cianosis, un cambio de coloración de los tejidos y cuando ya aumenta, ya genera una dificultad por la falta de llegada de oxígeno a ciertos tejidos importantes y puede llegar a una taquicardia que ocasiona que nuestro cuerpo se esfuerce más en llevar la sangre porque nuestra sangre en sus componentes de oxígeno está llevando una componente en porcentaje mucho menor a lo que necesita. Entonces el cuerpo trata de compensarse y trata de hacer llegar la sangre de forma más frecuente para que llegue la cantidad de oxígeno que uno necesita. Okay.